Hola a todos, queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un nuevo video de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y su Hijo. Seguimos tratando el tema de Colosenses capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 18. En el video anterior estuvimos viendo algunos hechos que Luis Carlos Reyes y Winston Medina han pasado por alto con relación al término protótocos, primogénito, y el por qué Pablo seleccionó esta palabra. Básicamente pudimos demostrar en base a un análisis sincrónico, es decir, de toda la data que hay alrededor del Nuevo Testamento, así también la data que tenemos en la Septuaginta de cómo la palabra protótocos, siempre que está modificada por un genitivo en donde hay implícito un grupo, o sea que la palabra se hace morfológicamente singular, pero con la semántica plural, o que sea morfológicamente plural, siempre, protótocos es parte del grupo. Así vimos, por ejemplo, que cuando se habla del protótoco de tus hijos, es decir, del primogénito de tus hijos, se está refiriéndose a el más importante, pero al mismo tiempo alguien que forma parte de los hijos de la persona a quien Dios estaba dirigiendo. Igualmente, el primogénito de tus rebaños, el primogénito de tus ovejas, el primogénito de tus vacas, y así. Así que evidentemente cuando Pablo está diciendo acá en Colosenses 1.15, protótocos pases ketiseos, es decir, el primogénito de la creación o de toda la creación, nos está indicando no solamente que es el más preeminente, como dice la obra perspicace que vimos anteriormente, sino que al mismo tiempo nos está diciendo que este primogénito es parte de ese grupo. Para poder echar esto por tierra, Luis Carlos Reyes y Winston Medina, así como cualquier otro trinitario, tiene que presentarnos un ejemplo en el cual protótocos, cuando tenga esta particular construcción, es decir, el sustantivo o el adjetivo protótocos asociado, modificado a un genitivo que indique un grupo y que no sea parte de ese grupo. Hasta el presente, como he dicho, no he encontrado absolutamente ningún trinitario que pueda presentar esa información, y esto nos hace a nosotros pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de por qué no se puede presentar? Si Pablo no quería asociar a Cristo como un miembro del grupo, siendo que este tipo de construcción siempre indica que el protótoco es parte de ese grupo, ¿por qué utilizar protótocos? Y hacia el final del video vamos a ver esto un poquito más en detalle, porque ya que Carlos Luis Reyes intenta mostrar que hay otros términos para primer creado, si Pablo lo que quería decir fundamentalmente era eso, vamos a ver que este argumento que ya hemos descartado, porque ya vimos que protótocos es el ideal, por esto que hemos estado explicando, queda totalmente en contra de él, es decir, se vuelve en contra de él, porque vamos a estar viendo que si Pablo no quería decir que Jesús era parte del grupo de la creación, el primero, el más importante, pero también parte de ese grupo, entonces evidentemente Pablo podía utilizar muchas otras palabras y construcciones para indicar que Jesús es el principal, el que está por encima de la creación, pero no es parte de la creación. Y vamos a ver cómo este argumento que lanza se le vuelve en contra. Hoy vamos a concentrarnos en una declaración que Carlos Luis Reyes hace. Yo quiero compartirles con ustedes. Voy a disculparme porque desafortunadamente cuando él está hablando hay una parte en donde se pierde lo que él dice. Pero yo quiero que presten atención a un argumento que él utiliza en contra de la traducción del Nuevo Mundo y los testigos de Jehová. Tiene que ver con la expresión las otras cosas o las demás. Veamos lo que Carlos Reyes tiene que decirnos al respecto, y esto nos va a ayudar a nosotros a entrar en materia. Y eso, nomás recuérdense la frase todas las otras cosas, porque esa es la frase que usan los testigos de Jehová, y esa es la frase que han insertado en los textos, han insertado esa sección de Colosenses. De hecho, yo publiqué un estudio sobre... Bueno, ya aquí tenemos el punto central. O sea, él dice, bueno, la frase central que los testigos de Jehová introducen en el texto es las otras cosas o las demás cosas. Veamos cómo vierte efectivamente la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, y observemos que acá se utiliza, interesantemente, la expresión las demás.
Dice, Él es el primogénito, dice el 15, del Dios invisible, o la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado. Noten ustedes, todo lo demás, aquí está lo que está refiriéndose Carlos Luis Reyes, fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades, todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Y dice el versículo 17, además Él existe desde antes de que todo lo demás. Y volvemos otra vez a encontrar acá la frase lo demás. Y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Entonces aquí Luis Carlos Reyes nos está diciendo, bueno, hay que tener presente esto. Esa frase no aparece en griego, eso lo insertan los testigos de Jehová para poder justificar su posición. Porque el texto griego lo que dice, según nos está expresando Carlos Reyes, lamentablemente se pierde una parte del audio, pero yo les voy a dar lo que él básicamente quiere decir. Es, dado que en el texto griego lo que tenemos es que Él es antes de todas las cosas y que todo ha sido creado mediante Él, entonces Él no puede ser parte de la creación. Hay dos aspectos de este argumento que vamos a estar considerando. Un argumento que en apariencia tiene solidez, pero cuando empecemos a analizar desde el punto de vista gramatical el asunto, vamos a ver que esa solidez se desvanece por completo. Vamos a estar haciendo un análisis contextual y de cada uno de los argumentos que tanto Luis Carlos Reyes como Winston Medina han presentado. No se preocupen. Yo quiero centrarme primero en la parte gramatical porque es la parte que más intentan utilizar nuestros críticos, indicando que la traducción del Nuevo Mundo está equivocada y por tanto nuestro análisis a partir de esta traducción del contexto que aparece en Colosenses 1 desde el 15 hasta el 18, bueno, pues evidentemente es erróneo. Pero vamos a estar viendo cuando hagamos el análisis contextual que tampoco tiene solidez ninguna de esta acusación. Hoy vamos a estar concentrados, volvemos a decir, en este argumento, todas las otras cosas. En su video, Luis utiliza dos aspectos, volvemos a decir. El primero, si son todas las cosas, si todas las cosas han sido creadas por medio de él, Cristo no puede ser parte de la creación. Porque dice que es todas. Y si es todas, son todas, ¿no? Entonces quiere decir, y es por medio de él. O sea, él tiene que haber existido antes de todas las cosas creadas. Y el otro aspecto es que la expresión que utiliza la traducción del Nuevo Mundo, la de 1987, las otras cosas entre corchetes, la del 2020, las demás cosas ya sin corchetes, pues esa expresión no aparece en el griego y es incorrecto introducirlo en el texto, según Carlos Reyes, y vamos a estar viendo si eso es cierto o no. Para corroborar inicialmente el punto de vista de Carlos, vamos a ver, aquí tenemos, como dijimos, Colosenses 1.16, en la traducción del Nuevo Mundo, noten ustedes lo demás, todo lo demás, es decir, se utiliza la expresión varias veces en el versículo 16 y 17. Ahora bien, vamos a permitir, hemos creado acá una presentación de diapositivas y yo quiero considerar con ustedes, yo les hice aquí a ustedes una lectura interlineal de Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Noten ustedes que acá dice Jotien auto ectise tapanta. Es decir, porque en él fueron creadas, noten, yo pongo entre paréntesis las, porque cuando traducimos al español no utilizamos ese artículo definido. No lo traducimos, ¿no? Fueron creadas todas. Vamos a empezar con un detalle interesante. Usted nunca va a encontrar una traducción de la Biblia que diga en él fueron creadas todas, o por lo menos son muy raras las traducciones de la Biblia que vierten así. La inmensa mayoría de las traducciones de la Biblia dice todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. La palabra cosas no aparece ahí. Y debemos llamar la atención al auditorio porque, bien, si no se pueden insertar palabras para completar el sentido de lo que aparece en griego en lo que es la traducción al español, porque la inmensa mayoría de las traducciones trinitarias utilizan todas las cosas. Entonces dice entois uranois, es decir, en los cielos, cae piteges, y sobre la tierra, ta jorata, es decir, las visibles, kaita aorata, es decir, y las invisibles, este thronoi, es decir, sean
tronos, eite, curioteses o curiotetes, es decir, sean señoríos, eite archei, es decir, sean principados, eite exousiai, es decir, sean autoridades, tapanta, es decir, las todas o todas, volvemos a decir, aquí se traduce todas las cosas, diautou caeis auton ectisesta, es decir, y a través de él y para él han sido o fueron creadas. Aquí pueden ver que la palabra las otras, las demás, no aparece en el texto griego. Y esto hace que los críticos inmediatamente digan, bueno, mira, ahí le están añadiendo a la palabra de Dios. Vayamos ahora al versículo 17, dice que hay autos estim pro panton, es decir, y él es antes de todas, volvemos a llamar la atención, no aparece la palabra cosas, sin embargo las traducciones dicen todas las cosas, caitapantas y las todas, o todas las cosas, en auto sunestes, es decir, en él subsisten o se mantienen juntas. Ahora, lo interesante, para que ustedes puedan entender esto, es no aparece ni la palabra cosas, que es una palabra que se añade al texto en español. Ojo con esto, aquellos que dicen, no, pero es que se tiene que traducir palabra por palabra. Bueno, no, ni siquiera las traducciones trinitarias. Aquí traducen palabra por palabra porque insertan la palabra cosas sin corchetes, panton, tapanta. Y el otro punto es, no aparece otras o demás. Y dice Carlos Reyes, mira, cuando aquí aparece tapanta, es decir, con el artículo definido, las cosas, ahí está refiriéndose a todo. Ahí no se excluye nada, nada en absoluto. Estos son básicamente los argumentos que presenta Carlos Luis Reyes. Y vamos a entender bien esto para que podamos seguir el análisis. Como siempre les decimos, recuerden, miren, los análisis que se hacen en este canal para buscar la verdad de las cosas, presentar los elementos, van a ser siempre extensos para mostrar las pruebas. No basta con que yo les diga, yo tengo que demostrarles a ustedes que lo que les estoy diciendo es cierto. Para ello tengo que presentar obras de consulta, tengo que presentar ejemplos dentro del texto griego o el hebreo, dependiendo de qué es lo que estemos examinando, y de ese modo poder mostrarles a ustedes que lo que estoy diciendo tiene una sólida base y no es simplemente mi opinión personal o les estoy vendiendo un cuento. De manera que les sugiero, como siempre, tomen una libreta y un lápiz para que vayan tomando nota, vayan llevando el orden lógico que vamos a estar presentando la información. La primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente, y vamos a estar considerando varias, ¿no? La primera es, bueno, ¿es incorrecto añadirle palabras a la traducción desde el griego al español para completar el sentido que encontramos en el texto griego? Cualquiera que haya estudiado, y Luis Reyes sabe perfectamente esto porque él ha estudiado traducción, cualquiera que haya estudiado las técnicas de traducción sabe que es esencial completar el sentido que encontramos en un idioma original en el idioma al cual estamos traduciendo. Vamos a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan comprender esto. Vamos para ello otra vez auxiliarnos de la diapositiva. Esta vez vamos a permitirles a ustedes que puedan considerar un verso en donde tenemos el mismo fenómeno que en Colosenses 1.16. Es Juan 4.24, la parte A del versículo, es la que nos interesa, Neuma Hoseos. Si ustedes ven aquí la traducción interlineal que yo les he hecho, es Espíritu el Dios. Pero ¿cómo traducen todos y cada uno de los traductores al español? La Biblia de las Américas, Dios es Espíritu. Pero usted ve la palabra, el verbo copulativo, ser o estar, ¿se encuentra aquí? No. Dios es Espíritu, la Biblia de Jubileo, Dios es Espíritu, la Biblia habla hoy, Dios es Espíritu, y así por el estilo. Inclusive la Reina Valera de los 60, que es bastante literal, en la mayor parte de los versos, dice Dios es Espíritu. ¿Por qué todas estas traducciones introducen en su traducción al español el verbo copulativo ser o estar? Porque aquí se está cayendo en un fenómeno que yo quiero considerar con ustedes, que se conoce como la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Bueno, yo quiero mostrarles a ustedes acá qué cosa es la elipsis. Vamos a
considerar para ello lo que el diccionario de la lengua española tiene que decirnos. Vamos a buscar aquí el RAE y vamos a poner la palabra elipsis para que ustedes puedan considerar qué es esto. Así que la elipsis en gramática es la omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. Noten esto, la elipsis no es más que la omisión de un sintagma, es decir, un segmento que se encuentra dentro de una oración. Se omite, pero cuando uno está examinando el contexto, uno puede entender que efectivamente esa parte elíptica, esa parte elidida, se encuentra allí. Aunque no esté físicamente, está en el concepto que se está expresando. Esa es la razón de por qué acá, por supuesto, cuando estamos considerando Juan capítulo 4, versículo 24, tenemos que los traductores dicen, bueno, no puede ser espíritu de Dios porque eso no tiene sentido alguno. Aquí tiene que haber un verbo copulativo elidido, es decir, que es elíptico. No se encuentra físicamente, pero es entendido por el contexto. Se está hablando de una oración atributiva. Es un atributo lo que se está expresando. Dios es espíritu o Dios es un espíritu, como muchísimas otras traducciones vierten. ¿Por qué? Porque dentro del griego la elipsis de la cópula, es decir, del verbo copulativo, del verbo ser o estar, un verbo de estado o de atributos, bueno, pues sencillamente es muy común. Y por eso es que el que conoce griego sabe que una traducción palabra por palabra aquí simple y llanamente no hace sentido al español. Y como vimos acá, cuando uno examina el contexto, uno puede recuperar ese segmento sintáctico que ha sido omitido con el objetivo de, pudiéramos decir, acortar la frase porque es superflua y por tanto no hay necesidad de escribirlo literalmente. Podemos demostrar que esto que estamos diciendo en español también es aplicable para el caso del griego. Miren, Luis Carlos Reyes cita de esta gramática que yo tengo aquí y que es Greek Grammar of the New Testament and All Early Christian Literature, es decir, una gramática griega del Nuevo Testamento y de otras literaturas cristianas tempranas o primitivas, como se quiera traducir early. En esta gramática que Robert Funk ha traducido del alemán al inglés, le debemos a Robert Funk muy buenas obras traducidas. Ustedes recordarán cuando estábamos tratando el tema de si Juan 1.1, la expresión un Dios indica politeísmo, que justamente Robert Funk es el traductor de este excelente comentario al Evangelio de Juan, el de Henscher, que les había estado mostrando yo cómo él admite claramente el hecho de que este sentido para seos ahí es perfectamente admisible y no entra en conflicto con lo que es el monoteísmo. Les invito a que vean los 3 o 4 videos que se hicieron sobre el tema del politeísmo. Van a ver muy buena información histórica y documental, un análisis tanto sincrónico como diacrónico del uso de la palabra Elohim y seos en distintas fuentes alrededor del Nuevo Testamento. Y Funk ha hecho una traducción de esta gramática que Carlos Reyes cita para demostrar que siempre que hay, o casi siempre, ¿no?, que hay un genitivo partitivo, tiene que estar la preposición ek, un tema que vamos a estar considerando pronto. Como les dije, yo quiero examinar primero el aspecto lingüístico. ¿Por qué? Porque obviamente es el aspecto más sólido. Después consideramos el aspecto contextual, que ya tiene que ver con un aspecto, o sea, con un tema más subjetivo, porque envuelve la interpretación. Por supuesto, recuperar la interpretación por medio del contexto es válido, es esencial, es la base de la exégesis. Pero vamos a estar viendo también que el análisis que él hace carece de algunos elementos esenciales que se pueden ver en el mismo contexto. Comenzando con el versículo número 2. Ahora, queremos examinar si es posible, les decíamos, que efectivamente la elipsis esté presente. Como pueden ver, es a Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature. Aquí tenemos a Robert Funk, que es el traductor, y bueno, los editores originales. Es la elipsis
un aspecto presente en la lengua griega del Nuevo Testamento, en el griego koiné, por favor, vayamos aquí a la sección 479. A ver si yo les puedo aumentar un poquitico más, sin distorsionar demasiado. Ok, ahí lo tienen. Noten ustedes que en la página 4, o sea, perdón, en la sección 479 de esta gramática dice la elipsis o a la braqueología, en un sentido amplio, aplica a una idea la cual no está expresada completamente gramaticalmente y que deja a aquel que oye o al lector el suplir esa omisión porque es evidente por sí misma. Es exactamente, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo concepto que nos plantea el diccionario de la Real Academia Española. Es decir, la elipsis simplemente es algo que se omite gramaticalmente, pero el lector o aquel que escucha puede entender que eso se encuentra presente ahí aunque no se exprese. Y aquí ahora viene una pregunta importante. Ok, el verbo copulativo es una de las elipsis más comunes en el idioma griego. ¿Qué nos dice Funk en su traducción con relación a la expresión o otras? Cualesquiera otras o las demás. Es posible que esta expresión esté elidida en el griego, es parte de lo que es común en el griego y que sin embargo a través del contexto se pueda recuperar esa expresión, las otras, las demás. La respuesta para la tristeza de Winston Medina y de Luis Carlos Reyes es sí. Y justo esta gramática que Luis Carlos Reyes cita en su video, en su exposición, va a ayudarnos a entender que esto es así posible. Volvamos otra vez por favor a la gramática y leamos en primer lugar la sección 306. Déjenme ampliarles otra vez un poquitico más para ayudarles a leer correctamente, tener visible la sección que nos interesa. Así que esta es la sección 606. Él habla de heteros y halos, que son dos de las posibles formas en que se puede expresar los otros, las demás. Y es interesantísimo cómo acá, en la sección número 5, que comienza aquí, se hace un reconocimiento en esta gramática de que halos, que es la que más comúnmente se utilizaría, de hecho es el que es el favorito, ¿no? Para aquellos que critican la traducción de Mundo, diría, bueno, pero mira, es que Pablo pudo haber utilizado, de hecho Reyes lo dice, halos, es decir, otras, para poder indicar que efectivamente se está hablando de que la creación es parte, es algo más de lo cual Cristo pertenece. Pero noten lo que aquí nos está diciendo Funk. Por otra parte, halos es algunas veces omitida donde nosotros añadiríamos otras. Y entonces nos dice, vayan a 480 y nos cita Hechos, Acts 5:29, o sea 5:29, Petros Kai Hoi Apostoli, que es un ejemplo que vamos a estar examinando más adelante. ¿Qué nos está diciendo Funk? Nos está diciendo, mira, déjenme decirles algo, tengan presente esto, donde nosotros al traducir utilizaríamos otras. A veces esa palabra para otras en griego, halos, se omite. Es una elipsis. Y él nos invita a ir a la sección 480. ¿Qué tiene de particular la sección 480? Bueno, pues que esa sección, si ustedes están viendo, esta es la 479, tiene que ver con la elipsis. Es decir, es interesante esta parte, tiene que ver con la elipsis, y la 480 nos va a ayudar ahora a nosotros a percibir qué tan común es la elipsis de halos en el griego koiné. Dice, por elipsis, en el sentido estricto, se entiende un caso en el cual un término ni es presente, ni está presente, ni puede ser suplido por algún otro relacionado. Y entonces pasa a la siguiente página. O sea, algún otro término relacionado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Obviamente tenemos acá, sin lugar a duda, la misma descripción que se hace en el 479,
que se hace en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, de lo que es la elipsis. Él dice, bueno, mira, para el propósito de este libro, se puede omitir las siguientes categorías. Y él menciona el caso de la cópula, que fue el caso precisamente de Juan, capítulo 4, versículo 24. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. A veces el sujeto también está omitido cuando es general, como cosa, hombre. Recuérdense que la palabra cosa no aparece ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. O sea, se puede omitir. Ahí tiene un ejemplo de elipsis presente en Colosenses 1, 16, cuando dice, porque todas las cosas puede estar elidido, puede estar omitido. Sin embargo, obviamente, cuando dice todas, tiene que estarse refiriendo a todas las cosas que conforman la creación. Dice el sustantivo también puede ser elidido, etcétera. Ahora, a nosotros nos interesa en particular, porque él dice, mira, este tipo de elipsis, porque siguen siendo elipsis, ¿verdad? Son convencionales y parte correspondiente del uso que son encontrados en otras lenguas, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿por qué yo no las voy a examinar, estas categorías, aquí abajo? Por una sencilla razón, porque es tan común que esto ocurra en el griego y también suele ocurrir en el español. A veces uno dice, todas estaban presentes. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, el contexto nos dice que quizás se está refiriendo a todas las mujeres de las que habíamos hablado, todas las cosas. O sea, es algo que es común. La gente que no conoce de técnicas de traducción, la gente que no conoce de gramática, a veces dice, no, pero ¿qué no se le puede añadir? Oiga, señor, cálmese un poquito. La elipsis y por tanto la necesidad de introducir expresiones que completen la idea que sí se encuentra en el idioma original es necesaria en el proceso de traducción y continuamente es utilizada por los traductores de todas las denominaciones. No nos venga Luis con ese argumento, porque como vamos a estar viendo ahora, en el griego koiné es muy común. ¿Cuál es el primer ejemplo que pone Funk aquí de lo que es una elipsis común al griego koiné? Noten esto. La omisión de la noción otras o cualquier otras, y entonces nos cita precisamente, recuerdan el 306.5 que ya examinamos, es específicamente griega. Por favor, volvamos a leer esto, porque esta expresión que hace Funk aquí es clave para el entendimiento de lo que sucede con Colosenses 1.16. La omisión de la noción otras, cualesquiera otras, y cita 306, es específicamente griega, y cita el ejemplo de 1 Corintios 10.31, que vamos a estar considerando también en breve. Así que, ¿qué nos muestra esto, amigos? Bien, hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Reyes dice, los testigos de Jehová introducen otras en el texto. Ya vimos que Juan 4.24 es un ejemplo de elipsis muy común. Ningún traductor deja de introducir el verbo copulativo allí porque no está presente en el texto, porque no está escrito en el texto, porque se sobreentiende que ahí hay un verbo copulativo que complete lo que es la expresión. Dios es espíritu o Dios es un espíritu. Esto es más común de lo que la gente se imagina. ¿Por qué? Porque la estructura de dos idiomas es totalmente diferente. La manera en que un idioma expresa las ideas, pensamientos, puede ser totalmente ajena a la que otro idioma expresa el mismo concepto con una estructura gramatical totalmente diferente. Así que, trinitarios, miren, por favor, con todo el respeto, desechen ese punto de vista de que cuando se está traduciendo no se pueden introducir ciertas palabras que están elididas, que no se encuentran en el texto, porque el autor entiende que el mismo contexto nos va a ayudar a entenderlo. Y ese es el caso de Colosenses 1.16, como vamos a estar examinando. No se preocupen, eso lo vamos a ver. Ahora, ¿qué nos dice también Funk? Que la elipsis de la expresión otras, la elipsis de la expresión cualesquiera otras, las demás, es específicamente griega. Es decir, dentro del idioma griego es tan común que estas palabras, que pueden ser heteros, alos, si no me equivoco, poilos, tendría que revisar bien, que es otro adjetivo más que se utiliza, y que vamos a estar viendo ahorita,
ahorita vamos a verificar eso con exactitud, son tres palabras que son utilizadas para indicar otras, el resto, las demás, y a veces simplemente se eliden, y lo vamos a ver ejemplos específicos. Así que, Carlos, mira, vamos a ver si entendemos esto, amigo. Y usted es alguien que es un académico. Mire, un académico no presenta la información sesgada. Un académico presenta la información ampliada. Cuando yo tuve que examinar su propuesta con relación a que habían otros términos que podían ser utilizados para primer creado, yo hice un examen imparcial donde la data mostraba claramente, o sea, los datos sincrónicamente hablando, es decir, alrededor del tiempo del Nuevo Testamento, mostraban que esos términos estaban presentes, y yo fui lo suficientemente honesto intelectualmente como para decir, mira, esto está ahí presente. Después expliqué por qué es que Pablo utiliza prototocopia, y les invito a aquellos que no han visto el video anterior, por favor, para que tengan un entendimiento de este y de los demás videos a venir. No dejen de ver el primer video, va a estar ahí en la descripción para el beneficio de ustedes. Pero un académico, y yo no me o sea, yo no soy un académico, ¿no? Simplemente soy alguien que le gusta investigar la palabra de Dios y que se ha dado la tarea de estudiar los idiomas bíblicos, de hacer investigaciones sobre temas que para mí son importantísimos, porque si yo tengo que rendirle a Dios cuenta por qué es lo que yo creo acerca de Él y de su Hijo para obtener vida eterna, yo quiero estar seguro de qué es lo que yo creo. Esa es la razón de mis investigaciones, y ayudar a mis hermanos y a otras personas sinceras a ver la parte opuesta que generalmente, como usted acaba de hacer en su video, los académicos omiten. Mi pregunta a usted, estimado Luis Carlos Reyes, es ¿por qué usted no fue lo suficientemente honesto? Ya que usted ha leído esta gramática, porque usted la cita. Si usted la cita para la descripción que hace Funk aquí, del uso que normalmente se hace para el genitivo partitivo con la preposición ek, usted tiene que haber leído esta sección que acabamos de leer. Es decir, que la expresión otras, las demás, el resto, esa noción puede ser, es comúnmente elidida, es decir, omitida en el texto escrito, y el contexto lo suple. ¿Por qué usted no explica esto a las personas que le están escuchando? ¿Sabe por qué? Porque si usted hace eso, la gente va a decir, bueno, entonces los testigos de Jehová no están tan mal. Entonces lo que hay que ver si en el texto la palabra otras puede ser estar implícita de acuerdo a lo que el texto dice, y es lo que vamos a estar viendo al final. Pero amigo, y llamo la atención al auditorio, y lo hago con todo el respeto que usted me merece, usted no está presentando los hechos de una manera imparcial, de una manera académica. Usted tiene el sesgo teológico que usted tiene como trinitario, le impide mostrar con honestidad a su auditorio y a las personas que están escuchando los hechos como son. ¿Y cuáles son los hechos? Lo que acabamos de ver. Entonces, cuando uno ve acá, volvamos de nuevo allá a la presentación, ¿verdad? Cuando uno ve acá, en Colosenses 1:16, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos, y después todo lo demás ha sido creado mediante él, aquí en esta línea. O él existe antes que todo lo demás, y por medio de él se hizo que existiera todo lo demás. Mire, lo honesto es decir, bueno, ellos han insertado esto, hay base gramatical, lo que yo pienso que contextualmente no puede ser, pero hay base gramatical, que usted no hace eso. Y lo acabamos de ver. Pero miren, amigos y hermanos, yo quiero que no sea solo lo que Funk nos dice. Él nos pone dos ejemplos bíblicos, pero yo les quiero mostrar varios ejemplos bíblicos que nos ayudan a percibir si realmente esta expresión, este concepto de otras, las demás, el resto de, es decir, una parte de, efectivamente puede estar elidido en el texto griego del Nuevo Testamento, y sin embargo al mismo tiempo tener el hecho claramente de que efectivamente este texto, ¿no? Sigue teniendo la noción dentro de sí, por medio del contexto, de que otras están presentes. ¿Qué creen si hacemos eso? Bueno, para ello vamos a auxiliarnos de la presentación que yo les tengo preparada. Ya vimos aquí Juan 4:24 como un elemento claro, ¿verdad?, de que efectivamente este es un fenómeno normal dentro del Nuevo Testamento, la elipsis. Vamos a comenzar acá nuestra presentación con 1 Corintios 10:31, que es el ejemplo que Funk, uno de los ejemplos que Funk pone. Vamos a estar considerando juntos, fíjense, el texto griego interlineal que yo les he creado aquí,
Dice eite un et siete, es decir, sea por lo tanto estén comiendo, sea que por lo tanto estén comiendo. Eite, es decir, sea que pínete estén bebiendo. Eite, sea que ti, alguna, pinete estén haciendo. Panta eis dotsan seu poiete, es decir, todas con el propósito de, esta es una expresión aquí, es la preposición eis con un objeto en acusativo, indica con el propósito, con el objetivo, es decir, todas estas cosas que estén haciendo, háganlas con el objetivo de la gloria de Dios. ¿Dónde es que está aquí la clave central del asunto? Dice, sea que estén comiendo, bebiendo, o sea que alguna estén haciendo. Todas con el propósito de la gloria de Dios hagan. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué ve aquí la expresión otras o cualquier otra funk como parte del texto del griego? Por una sencilla razón. Porque aquí, por supuesto, alguna, y volvemos a ver, aquí debería estar la expresión en griego cosas, alguna cosa. Sin embargo, vemos que hay una elipsis, como bien decía Funk anteriormente, el concepto de cosa puede estar elidido como lo está allá en Colosenses 1.16, volvemos a repetir, no dice todas las cosas, la palabra cosas no aparece, aquí tampoco. Pero ¿cómo traducen los diferentes traductores este verso? Mire la Biblia de las Américas. Ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué aquí los traductores de la Biblia de las Américas traducen con la expresión otra cosa? Porque beber y comer es una cosa. O sea, son cosas que uno realiza. Y Pablo dice entonces cualquier otra que estén haciendo. Es decir, aparte de beber y comer, si hacen algo más, háganlo para la gloria de Dios. Todo. Por eso es que estos traductores dicen, ok, mira, aquí no está halos, pero sin embargo hay que añadirlo al traducir al español. ¿Por qué? Porque el contexto me muestra que cuando él dice ti, es decir, como podemos ver acá, alguna cosa, evidentemente alguna cosa tiene que estar relacionado con lo mismo que comer y beber, es decir, cosas que en el diario vivir uno hace, como hablar, pensar, o sea, cualquier cosa que uno realice, incluyendo comer y beber. Por eso, y vemos la Biblia de Jubileo dice, o hacéis otra cosa, la Dios habla hoy, que si hacen cualquier otra cosa, la Biblia de las Américas, que hagan cualquier otra cosa. La Nueva Traducción Viviente, noten ustedes aquí cualquier otra cosa, bueno, aquí no le hice un marcado. La Nueva Versión Internacional, que hagan cualquier otra cosa. Y en el mismo verso vemos la palabra de Dios para todo, o al hacer cualquier otra cosa. Reina Valera del 60, que es muy cuidadosa al añadir palabras en la traducción, por eso es hiperliteral y a veces el concepto que quiere expresar la Biblia en el griego se pierde de tan literal que es. O hacéis otra cosa. La traducción en el lenguaje actual, otra cosa. Reina Valera del 77 y del 95, otra cosa. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿no? Y este es ese es el ejemplo, o uno de los ejemplos que Funk nos pone en el 480, en la sección 480, cuando él está tratando justamente el fenómeno de la elipsis. Y cuando él pone como el primer aspecto a tomar en consideración por el estudiante, el exégeta del texto griego, que una de las elipsis más comunes, que es propiamente griega, es simplemente el omitir halos, o héteros, o poipos. Mire aquí, vamos un momentico de nuevo, por favor. Miren el ejemplo que le está poniendo, la omisión de la noción otras, cualesquiera. Es específicamente griega. ¿Y qué pone? 1 Corintios 10:31. Es decir, justamente, noten ustedes que aquí se habla de que halos ha sido omitida, cualquier otra, estas hagan, o estén haciendo. O sea, es justo, como pueden ver, 1 Corintios 10:31, si volvemos atrás, ahí está, 1 Corintios 10:31.
No es solo la opinión de Funk. Funk no ve en este texto la palabra otras accidentalmente. Es que cuando uno examina el contexto, uno ve que esa palabra está omitida. Porque es obvio, si comer y beber son cosas y se está hablando de hacer otras cosas, evidentemente tienen que ser otras cosas. Muy simple de entender. Espero que no sea tan complejo. Es pero muy simple. Y esto, Carlos, nos hace, volvemos a decir, nos hace pensar por qué usted no expone estos hechos a su auditorio, porque usted no expone todos los hechos con sinceridad, con franqueza, con todo el respeto que usted me merece, ¿no? No estoy intentando atacar su persona, pero sí llamando la atención de la audiencia al hecho de que usted no está siendo totalmente honesto ni está presentando todos los datos que se pueden presentar al respecto. Ahora, sigamos hacia adelante en nuestra consideración con otros ejemplos que pueden ayudarnos a nosotros a percibir que esto es algo común, efectivamente. Y tenemos el caso de Lucas capítulo 13, versículo 2. Cristo está hablando de ciertos galileos sobre el cual la torre de Siloam cae, y él dice, respondiendo, o sea, cae apócrifeis e ipen autois, es decir, y respondiendo dijo a ellos, dokeite joti hoi galiloi autoi amaltolei para pantas tus galileos. O sea, ¿piensan ustedes que los galileos estos, pecadores más que todos los galileos, egenonto, es decir, fueron, joti tauta pepon sasin, es decir, estas cosas le ocurrieron? Ahora, miren ustedes qué interesante. Aquí se utiliza pantas. Pero ¿está Jesús hablando de todos los galileos? Es decir, piensan ustedes que estos galileos, estos en particular, noten aquí el pronombre, kutoi, estos pecadores, estos galileos, estos sobre los cuales cayó la torre, ¿son más pecadores que todos los galileos? Vamos a ver si entendemos el punto. Vamos a ver si entendemos el punto, porque es muy importante que captemos bien el asunto. Usted tiene pantas galileos, es decir, todos los galileos, pero tiene fuera de ese grupo, tiene un grupo sobre el cual cayó la torre, que es este que está aquí. Y ahora le está diciendo Cristo, ¿ustedes creen que este grupo es más pecador que todos los galileos? Pero la pregunta es, ¿y acaso estos de aquí no son galileos? Por tanto, entonces, todos los galileos aquí son todos los otros galileos. Porque fuera de ese grupo, panta, tenemos a alguien, o algunos que son identificados como galileos en el contexto. Vayamos allá para que lo puedan ver un momentico, de nuevo. Porque es muy importante entender eso. ¿Piensan ustedes que los galileos estos, es decir, estos sobre los que cayó la torre, son más pecadores que todos los galileos, es decir, todos los demás? Tenemos prueba de que efectivamente estamos hablando correctamente al decir eso. Vean las siguientes traducciones. La Biblia de las Américas. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, sobre los que cayó la torre, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Por qué se omite aquí a los? Por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Que aquí ya se está identificando a ese grupo sobre el cual cayó la torre como galileos, por tanto, es decir, todos. Bueno, me disculpo, me entró una llamada que no podía postergar porque, como les dije, estoy de guardia y no puedo dejar de responder. Bueno, la cuestión es que aquí, noten ustedes cómo vez tras vez, como estábamos diciendo, se está hablando de, como Dios habla hoy, todos los demás de su país, todos los demás galileos, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia Viva, todos los demás, Nueva Traducción Viviente, la de las demás personas de Galilea, que todos los demás. ¿Por qué? Porque se está hablando de el resto de aquellos que son galileos. En el contexto se está identificando como galileos a este grupo sobre el cual cayó la torre, por lo tanto, estos otros, todos estos, y noten que aquí se utiliza panta, todos estos, en realidad son los demás de estos, es decir, los demás de los galileos. Así que este ejemplo, y aquí pueden ver también en Lucas 13:2, la palabra de Dios para todo, la palabra de España,
la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera de 1995, la traducción en lenguaje actual, todas estas traducciones que vierten, bueno, los demás, el resto de los demás habitantes de Galilea. Esto nos hace ver a nosotros, queridos amigos, que efectivamente este texto de Lucas 13 deja claro lo que Funk nos está diciendo. El contexto nos ayuda a recuperar. Si en el contexto se muestra que el objeto, por llamarlo de alguna forma, o el sujeto, si se refiere a una persona, comparte la misma categoría de aquellos que son llamados como todos los de esa categoría, entonces estamos hablando de todos los demás, todos los otros. ¿Por qué? Porque en el contexto tenemos aquí claramente especificado que ese individuo es parte del grupo. Y cuando analicemos Colosenses 1:16 vamos a ver que ese concepto está ahí, amigos. Entonces aquí estamos viendo que Funk tiene la razón, que la elipsis con relación a halos, o puede ser también heteros, o cualquier otra palabra que sea utilizada con la noción de otros o el resto, puede ser. Y vamos, cuando examinemos el ejemplo que nos pone en el 306.5, en la sección 306.5, sobre lo que es el concepto, ¿no?, de otros omitido, nos pone el ejemplo de el libro de Hechos 5:29. En mi investigación yo encuentro un texto que tiene la misma estructura pero que tiene añadido para énfasis precisamente la palabra poipos o poipos. Vamos a llegar allá, no se preocupen, sigan por favor el análisis para que puedan ver esto de una manera muy clara. Sigamos desde donde nos quedamos, ya vimos Lucas 13:2, Lucas 21:29. Y les dijo, o sea, Caipem parabolén, o sea, les dijo una parábola autois a ellos. Idete ten suken kai panta, vean la higuera, es decir, ten suken, kai panta sta dendras, y todos los árboles. Vean la higuera y todos los árboles, pero la pregunta simple, ¿acaso la higuera no es un árbol? Si usted ve, mire, para que usted vea el punto, yo quiero detenerme aquí un momentico para hacerles un pequeño ejercicio de análisis. Fíjense ustedes, vamos a buscar aquí árbol, vamos a poner un momentico en español mi teclado, árbol de higuera. Noten ustedes acá, fíjense, esto es un árbol, mira aquí un árbol de higuera, mírenlo ahí. Bueno, y la pregunta es que ¿acaso la higuera no es un árbol? Mírenlo aquí. Vamos a buscarlo acá también. Vamos nada más que a poner higuera para no tener confusión con el tipo de árbol. Vamos a imágenes. Y aquí en imágenes, ahí lo tienen, miren. Esto es un árbol de higuera, esto es un árbol de higuera, esto es un árbol de higuera. La pregunta entonces simple, sencilla que tenemos que hacernos acá es, cuando Cristo dice vean la higuera y todos los árboles, la higuera está excluida de este grupo solo porque ahí se habla de todos, como nos dice Carlos Reyes allá en Colosenses 1 versículo 16, que ustedes creen si vemos lo que los traductores nos dicen al respecto. Lucas 21:29, Dios habla hoy, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. ¿Por qué hace esta traducción la Dios habla hoy? Por una sencilla razón, porque el contexto nos está hablando de un individuo que es parte de ese todo. Por tanto, esos todos tienen que ser cualquier otro. No puede ser todos aislando la higuera fuera. Nueva Biblia Viva, Jesús, aquí, perdón, por aquí me comí la J cuando estaba copiando, también les dijo, fíjense en la higuera y en cualquier otro, o en cualquiera de los otros árboles. La Nueva Traducción Viviente aquí utiliza en cualquier otro árbol. Aquí la palabra de Dios España dice y en los demás árboles. Después tenemos la traducción en lenguaje actual, otro árbol. La Biblia latinoamericana, los demás árboles. La Biblia de Jerusalén latinoamericana, los demás árboles. La Sagrada Biblia de Agustín Magaña, los demás árboles. El Nuevo Testamento de Felipe Fuentes Rabía y en los demás árboles. La Biblia de nuestro pueblo, los demás árboles, la Sagrada Escritura, en los demás árboles, la Biblia Legorata y Truso, católica, cualquier otro árbol, la Biblia de la Iglesia en América dice, y con todos
los otros árboles. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué le añadieron otros, cualquier otro, a este texto, todos estos traductores trinitarios? A ver, Luis Carlos Reyes, ¿por qué? Explíquenos eso. Yo quiero que usted saque un video explicando por qué ellos pudieron hacer esto. Para ver si podemos entender por qué usted omite toda esta data. Porque usted y Winston se ufanan en su video de que toda la data dice, pero que ustedes no presentaron toda la data, amigo mío. Data, o data, ¿no? En inglés, amigos, les voy a explicar, son los datos. Son los datos relacionados con, cuando se utilizan en el plano académico, relacionados con un asunto que se está analizando. Y utilizar parcialmente la data nos lleva a conclusiones erróneas. Por eso cuando yo hice un análisis sobre protótocos más un genitivo que modifica protótocos, que hace señalamiento a un grupo, hice un análisis de toda la data que aparece en el tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, me fui un poco hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Casi ya llegando a lo que es el tiempo bizantino, y no encontré ningún caso en donde esta estructura en específico que utiliza Pablo en Colosenses 1.16, el primogénito sea solamente el más importante sin ser parte del grupo. Nunca, jamás. Y pronto vamos a estarle dando atención al argumento que utiliza él para tratar de contrarrestar esto, porque a mí me llamó mucho la atención que no pudo presentar un solo ejemplo. ¿Por qué? Porque él sabe que no lo hay. Eso es presentar toda la data, mi estimado. Eso es ser honesto intelectualmente. Y no estoy atacando su persona, solo estoy exponiendo delante de todo el mundo lo que usted ha hecho. Porque cuando uno va a hablar de una religión, uno tiene que hacerlo con base. Cuando uno va a hablar de un tema teológico, uno tiene que hacerlo con base. No puede ser con una parte de esa base. Así que ya hemos visto al menos 3 textos de la Biblia en donde hemos considerado que el contexto nos está hablando claramente de qué. De que cuando panta se utiliza no siempre significa todos absolutos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Inclusive, Luis, te adelanto que cuando estemos llegando al final del video te voy a poner un ejemplo en donde tapanta, que tú enfatizas, no, aquí dice tapantas, tiene que ser el artículo está presente para indicar que es el todo general, que no puede estar incluido. Vamos a ver que no es así. Vamos a ver que no es así. El uso del artículo solamente es una cuestión para énfasis, pero nada más. No es un indicativo de que sea el todo absoluto, ¿no? Por eso el tema que estamos considerando es cuando todo no es todo con mayúscula. Es decir, cuando es relativo. Y ese es un tema que ustedes dominan bien. Usted es un lingüista. No siempre todo significa todo. Y lo vamos a estar viendo hacia el final del video. Bueno, vamos a seguir hacia adelante con la consideración de otros ejemplos. Ya consideramos aquí Lucas 21. Y aquí llegamos a un aspecto, porque este es citado por Funk en su gramática en la sección 306.5. Este es un aspecto muy importante, Hechos 5.29. Dice, apokriseis de Petros kai hoi apostoloi eipan. Respondiendo, pero Pedro, bueno, acá, déjame explicarles, siempre se encuentra en el segundo lugar, o casi siempre se encuentra en el segundo lugar de una cláusula, es parte de la estructura del griego. Por eso sería Pedro respondiendo. Ahora, Petros kai hoi apostoloi. Pedro y los apóstoles dijeron. Y bueno, ya ustedes conocen el resto, ¿no? Obedecer es necesario a Dios más que a los hombres. La parte que nos interesa es Pedro y los apóstoles. Mi pregunta es simple. ¿Por qué aquí no se dice, fíjense, Petros kai hoi a los apóstoles? ¿Por qué? ¿O no se utiliza cualquiera otro de los dos adjetivos que se utilizan, heteros o poipos, para indicar que Pedro es parte de los apóstoles? Porque cualquiera que haya leído las escrituras sabe que Pedro es parte del grupo de los apóstoles. ¿Por qué se les separa aquí? De hecho, déjenme decirle un dato interesante. Este es el texto en que casi todas las traducciones católicas no utilizan la palabra otros. En los textos que hemos examinado hasta aquí, casi todas las traducciones católicas vierten otros.
O sea, indicando que hay otros miembros fuera de este pantos, ¿verdad? De este grupo. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque hay un sesgo teológico. Ellos lo que quieren es mostrar que Pedro está por encima de los apóstoles. Pero ¿será eso cierto? ¿Es que acaso Pedro no es uno de los apóstoles? Bueno, noten ustedes cómo... Recuérdense que Funk nos estaba mostrando... Vamos un momentico a mostrarlo de nuevo. Perdón que le tengo un poquitico más de tiempo. Aquí en el 306, ¿verdad? Noten ustedes que lo que él está citando es Hechos 5:29. Petros kai hoi apostoloi. Es decir, evidentemente es el punto que estamos examinando, el ejemplo que estamos examinando aquí. Y Funk dice, ahí está presente, no físicamente, pero en la idea del autor, lo que es el concepto de otros. Sería, pero Pedro y los otros apóstoles, y aquí lo vemos, ¿ves? La Dios habla hoy, dice Pedro y los demás apóstoles. ¿Por qué si no se encuentra Jalos ahí? Bueno, porque es que sencillamente Pedro es parte de los apóstoles, eso lo sabe todo el mundo. ¿Ven cómo el concepto que Funk está defendiendo ahí en su gramática se hace evidente por medio del examen de varios ejemplos bíblicos que ponen de relieve que los traductores trinitarios no tienen ningún problema en introducir los demás, los otros, cualquier otro, aunque no esté en el texto? Entonces esto es una doble moral cuando vienen a decirnos, no, pero ustedes están añadiéndolo al texto. No, un momentico, vamos a ver lo que el texto dice y entonces vemos si le estamos añadiendo o si el mismo texto nos está diciendo a nosotros que efectivamente los demás es parte del concepto que Pablo nos está expresando. Dice, nueva versión internacional, Pedro y los demás apóstoles. La palabra de Dios para todos, Pedro y los otros apóstoles. La palabra España. Aquí entre paréntesis España porque también está la Biblia, la palabra latinoamericana. Como ambas vierten prácticamente igual al versículo, yo no la incluyo como dos ediciones diferentes. ¿Ves? Y Pedro y los otros apóstoles. La traducción en el lenguaje actual, Pedro y los demás apóstoles. La Agustín Magaña, Pedro y los demás apóstoles. Esta traducción, fíjense, es la latinoamericana en castellano 1953. Ese fue todo el dato que pude encontrar. Yo la tengo en PDF, escaneada directamente. Y dice Pedro y los demás apóstoles. Y después viene el Nuevo Testamento de Fuenterrabía, dice Pedro y los demás apóstoles, las escrituras del Nuevo Pacto de 1857. Y aquí tenemos una grafía muy interesante. No piensen que es que me equivoqué, como sucedió con algunos otros textos anteriormente, como con Jesús, que le faltó la J. No. Y aquí no es una Y, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos Y es porque la grafía que ellos usaron intencionalmente es esa. Y respondieron Pedro y los, noten ahora, otros entre corchetes. Y los otros enviados. Exactamente lo mismo que hacía la traducción Nuevo Mundo en 1987. Y dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y como pueden ver acá, la palabra a, así como antes, tiene el acento porque así aparece. La versión moderna de 1893, más Pedro y los otros apóstoles. Aquí incluí algunas traducciones en inglés. Hay muchísimas en inglés, pero bueno, estas son las más prominentes para mí porque, por ejemplo, esta es la King James Version del siglo XXI. Then Peter and Other Apostles, Pedro y los otros apóstoles, The Complete Jewish Bible, Kefa, que recuérdense que es Pedro en arameo, and the other emissaries answered, o sea, y los otros emisarios, mensajeros, God's Word Translation, Peter and the Other Apostles, International Children's Bible, Peter and the Other Apostles. Entonces, como podemos ver acá, en cada una de estas traducciones, amigos, ustedes pudieron ver claramente que tenemos, sin lugar a dudas, traductores que ven ahí que tiene que estar la palabra alos, o héteros, o poipó. ¿Por qué? Porque Pedro es un apóstol. Que se diga los apóstoles como un grupo separado no significa que Pedro no sea uno de ellos, no sea uno de los apóstoles, no sea un apóstol. Con todo esto se cae por completo el argumentazo que utilizan Weston Medina y Carlos Luis Reyes, diciendo que, dado que Pantas está allí, es decir, todas, entonces tiene que significar que todas las cosas creadas fueron todas por medio de Cristo, es decir, no existe nada fuera de ello que haya sido creado. No puede significar que Cristo haya sido creado primero que estas cosas por el Padre directamente. Ahí se cayó.
Porque vimos que los galileos, se dice todos los galileos, pero sin embargo hay un grupo de galileos, aparte de estos, aún usándose la palabra pantas. Y vimos también eso con todas las otras cosas, y vimos eso con cada uno de los ejemplos que hemos estado examinando. Pero ojo, porque yo les tengo una evidencia aquí que es aplastante, que demuestra fuera de toda duda que efectivamente esto que Funk y estos decenas y decenas de traductores ven ahí que la palabra halo se encuentra ahí en el texto, no escrito, pero sí pudiéramos decir el concepto, porque el contexto nos lo está diciendo. Vamos a ver que efectivamente eso se puede comprobar de una manera muy sencilla, como con Hechos 2:37. Recuerda usted acá, dice aquí, Petros kai hoi apoloi, o sea, Pedro y los apóstoles, pero en Hechos 2:37 tenemos lo siguiente. Miren esto, dice, oído esto, pero afligieron el corazón, dijeron y hacia él, Pedro, noten esto, o sea, le dijeron a Pedro, hacia proston, Petron, es una expresión que se direccionalmente va hacia allá, que es lo que implica aquí el uso de pros con el caso acusativo. Dice, y dijeron a Pedro, y noten esto, kaitos es loipos, no es poipos, es loipos, y al resto de los apóstoles. Aquí ahora, en Hechos 2:37, está lo que no está presente acá. Pedro y los apóstoles. Podría dar la impresión, bueno, Pedro no es parte de los apóstoles. Sin embargo, antes de que esa expresión fuera usada, fíjense que está en Hechos 2:37, la otra está en Hechos 5:29. Aquí nos está diciendo Pedro y el resto, loipos, de los apóstoles. Bueno, aquí sería loipus, por la declinación, pero es loipos, sin declinar. Así que aquí tenemos, noten qué interesante, bueno, declinado nominativo. Noten ustedes acá que el adjetivo, el resto de los apóstoles, incluye a Pedro ahora dentro del grupo de los apóstoles. Por tanto, en Hechos 5:29, cuando dice Petros kai hoi apóstoloi, no es necesario incluir eso, porque el hecho de que Pedro es un apóstol es conocido a través del libro de los Hechos, de los Evangelios, pero además en el capítulo, en el verso 2, versículo 37, también ya se había dicho. Por tanto, no hay necesidad ahora en el capítulo 5 de incluirlo. Todos estos ejemplos nos dejan más que claro un detalle. Lo que dice Funk es cierto. La noción elíptica de otros es parte normal del idioma griego con que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Qué hay del argumento de Reyes de que cuando se utiliza tapanta, las sillas estas de computadoras tienen un botoncito y sin querer lo toqué y cayó. Bueno, el argumento este de que tapanta, es decir, todas las cosas, con el artículo definido tiene que significar todas, en absoluto. Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Dice, después el fin, o sea, después de haber haber resucitado los muertos, reducido a nada la muerte, dice, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. O sea, el fin llega, el fin de la maldad, del sufrimiento humano, de la muerte, llega cuando Cristo le dice a su Padre, mira, aquí tienes el reino, ya yo cumplí eliminando por completo todos estos poderes, incluyendo los demoníacos, no solamente los demoníacos, sino también los humanos, y bueno, ya, esto ahora, a partir de ahora, es completamente tuyo. Ahora dice, porque es necesario que Él, es decir, Jesús, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de los pies. Y por favor, vamos a ver aquí, fíjense, yo quiero mostrarles, fíjense acá, dice pantas. Noten que no dice tapantas aquí, pero por favor, tenga paciencia, sigamos examinando. El último enemigo que será destruido es la muerte. Así que todos los enemigos tienen que estar debajo de los pies. Porque ahora noten, porque ha sujetado, y ahora aquí la expresión en griego indica que es el Padre, todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas.
Vamos a leer eso, esa expresión, vamos a buscarla en griego. Miren aquí, dice, fíjense acá, Panta gar hupetasen hupo tus podas autu. Y todas, pero todas han sido sujetadas debajo de los pies de él. Y entonces pasa a decir jotan de eipe joti panta hupe tate tactai. O sea, pero cuando dice, por eso utiliza acá pero, esa lo que es la conjunción coordinante, dice, pero cuando dice que todas las cosas han de ser sujetadas a él, ahora noten esto, delon, o sea, claramente, evidentemente, que estos tu jupeta santos auto tapanta. Noten esto que interesante. Fíjense, aquí etos, que es una preposición genitivo, está refiriéndose a que claramente está exceptuado, es decir, que no es parte de aquellos que van a ser sujetados a él, aquel que le sujetó todas las cosas a él. O sea, evidentemente Pablo nos está diciendo, oye, un momentico, mira, si todas las cosas, y noten aquí, tapanta, es decir, todas las cosas, aquí, todas las cosas, tapanta, van a ser sujetadas a Cristo, excepto el Padre. Así que todas las cosas no siempre es todas las cosas. ¿Por qué? Porque si aquí todas las cosas fuera absoluto, el Padre tendría que sujetarse al Hijo. Pero es que encontramos en el contexto que el Hijo se sujeta al Padre, como ustedes lo pueden ver acá. Dice acá, pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. O sea, vamos a entender esto. Tapanta puede significar un todo relativo, mi estimado Luis. Eso que dijiste ahí en el video no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí Pablo utiliza tapanta para referirse a todas las cosas que van a estar sujetas a Cristo, pero nos dice, pero el Padre no. O sea, entonces es relativo, no son todos. Pues si el Padre también tendría que sujetarse. Sin embargo, el Hijo sí se sujeta al Padre. Entonces, esto nos pone de relieve que ese argumento que usted nos pone no carece de sentido. Un argumento gramatical, porque tiene el artículo definido, tiene que ser todo. Bueno, entonces dígame, ¿está el Padre sujeto al Hijo aquí? No. Entonces, esto no, lo pongo como un ejemplo claro, amigos, de cómo, evidentemente, el análisis que a veces realizan algunos de estos eruditos, de estos académicos, es un análisis parcial. No presentan todos los datos que pudieran presentar para mostrar, oye, mira, si tú sabes, bueno, mira, la verdad es que aquí no necesariamente tiene que ser todo, porque bueno, también tenemos allá en 1 Corintios 15, el uso de tapanta puede ser relativo, es decir, parcial, no completo. No hay eso. No hay eso, porque el interés no es mostrar, y Luis, esto yo sí lo digo con mucho respeto, pero con mucha franqueza. El interés no es mostrar todos los elementos que pongan de relieve la verdad. Usted intenta parcializar los argumentos no utilizando todos los datos que puede presentar y que usted conoce, porque esto no es algo que usted no conoce. Usted claramente nos ha dicho que esto usted viene examinando los años 90, nuestra postura. Y estoy seguro que usted tiene que haber leído todo esto. ¿Por qué no lo menciona en su video? Bueno, eso se lo dejamos al auditorio. Bueno, amigos, ¿qué nos dice esto? Nos dice que lo que Luis nos está mencionando de que no se puede introducir la expresión otras en la traducción del griego al español es falso. Esa es una manera de comportarse del griego muy común, ya lo hemos podido ver ahora que hay del contexto de Colosenses 1, 16 y 17. Tenemos alguna evidencia contextual de que ahí la traducción del Nuevo Mundo está justificada para poner otras. Bueno, ¿qué ustedes creen si hacemos precisamente un análisis del contexto? Vamos otra vez a Colosenses. Vamos al capítulo número 1. Y vamos a ver el versículo número 15, 16 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Un momento ahí, por favor. Primogénito de toda la creación. Los que no han visto el video anterior, por favor, es esencial para que entiendan lo que voy a decir a continuación, que examinen toda la data que yo presenté en el video anterior. Siempre
que primogénito está asociado a una expresión en genitivo. Y ese sustantivo o adjetivo en genitivo es plural. Se hace desde el punto de vista morfológico, que no es el caso. Aquí, desde el punto de vista morfológico, la forma es singular. Pero al utilizar pases, quetiseos, es decir, todas, o toda la creación, está hablando de algo que es plural. Hay un grupo. Y todo lo que hemos examinado, toda la data que tenemos disponible del siglo I y de alrededor del siglo I nos dice que siempre que esa estructura ocurre, siempre, el primogénito es parte del grupo. Por tanto, lo primero que Pablo me está diciendo a mí aquí es un elemento contextual que me dice que Cristo es parte de la creación. Por tanto, cuando pasa a decir porque en Él fueron creadas todas las cosas, evidentemente aquí todas las cosas tiene que estarse refiriendo a todas las demás, como sucede en cada uno de los ejemplos que hemos estado considerando. Volvemos otra vez para énfasis. Dado que Pablo me está utilizando una expresión que implica que Cristo es parte de la creación. Cuando aquí se habla de todas las cosas, en cada una de las veces que se ve en el versículo 16 y 17, tiene que estarse refiriendo a todas las cosas de la creación aparte del Hijo. Por tanto, todas las demás, todas las otras, el resto de las otras cosas. Por tanto, Cristo sí pertenece al orden creado, aunque todo lo demás que ha sido creado, haya sido a través de Él, por medio de Él y para Él, como dice aquí al final del versículo. Y Él antecede a todas las otras cosas, y en Él todas las otras cosas subsisten. El contexto me está mostrando a mí un elemento que usted tiene que, mira, para usted poder decirme, no, eso es incorrecto, usted tiene que destruir, con medio un solo ejemplo, en el que protótocos se encuentre, modificado por una expresión genitiva, en donde implique un grupo. Volvemos a decir, porque ahí en los comentarios hubo alguien que me citó un ejemplo, el primogénito de la muerte, y yo le digo, te estoy siendo muy específico. Yo te estoy poniendo el marco de Colosenses 1:16. Es como que ahora yo venga, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cualquiera que haya seguido nuestros videos de Juan 1:1. En la expresión que aparece ahí, seos en logos, seos se encuentra delante del verbo copulativo y ese es el punto central en el análisis. Si yo quiero probar que existen estructuras similares que pueden ser introducidas con un artículo indefinido, yo no puedo usar una que tenga el sustantivo, el atributo después del verbo, porque no es la forma en que está estructurada Juan 1:1. Y es lo mismo con Colosenses 1:16. Usted no puede venir, me va a traer un genitivo de relación, el hijo de María. Ah, no, mira, aquí el primogénito no es parte del grupo. ¿De qué grupo si María no es un grupo? No, el primogénito de la muerte. A ver, un momentico, ¿es que la muerte es un grupo? ¿Está hablando el contexto de que la muerte sea un grupo? ¿De dónde sacas eso? No, porque en Apocalipsis la segunda muerte. Pero oígame, señor, usted no me vaya a traer un ejemplo de Apocalipsis allá para traspapelarlo para acá, como que ya Job sabía sobre la muerte segunda y por tanto cuando habla del primogénito de la muerte, él tenía que estar claro. Oiga, por favor, o sea, seriedad los análisis. No extrapole las cosas. Eso, mira, Witton, ahí sí tienen un anacronismo, ¿no? En ese análisis que esta persona hizo, muy respetuoso, por eso he seguido. Y hay algo que le quiero responder, algo que me preguntó. Me estaba preguntando, bueno, ¿y por qué no has examinado, no quieres examinar el contexto? No, por favor, espérate, el contexto está a mi favor. Yo quiero examinar el contexto. Pero yo quiero primero terminar con el aspecto lingüístico. ¿Por qué? Porque la solidez del argumento trinitario, en apariencia, es el aspecto lingüístico. Tapanta, todas las cosas, por tanto tiene que ser, ahí está el artículo. No, vimos que no. Vamos. Yo siempre digo que a los trinitarios les cuesta mucho trabajo examinar estas cosas así en detalle por una sencilla razón. Porque cuando usted examina en detalle, capa por capa, como hacen los arqueólogos empiezan escarbando arribita y van viendo si encuentran algo, lo apartan y esa tierrita la echan a un lado y después eso se criba de nuevo para ver si hay fragmentos más pequeños. Entonces van capa por capa con mucho cuidado para llegar hasta el fondo de su desenterramiento, de su descubrimiento. Y es lo mismo, cuando usted hace ese análisis capa por capa, usted hace un análisis punto por punto, como solemos hacer aquí en este canal, bueno, el argumento se les cae.
Tapanta es todas las cosas porque está el artículo. No, primero los Corintios capítulo 15. Ahí introdujeron otras que no puede estar porque en el texto no está. No, esa es una noción normal dentro del griego y el contexto muestra que Cristo es el primogénito de la creación de un grupo. Por tanto, miren amigos, para que ustedes entiendan. Si los trinitarios quieren demostrar que demás otras que aparece ahí en el versículo 16 y 17 en la traducción del Nuevo Mundo es incorrecta, lo primero que ustedes nos tienen que mostrar es un solo ejemplo en donde primogénito esté asociado a un genitivo plural, se hace, volvemos a decir, morfológicamente o sintácticamente. Tenemos el caso del primogénito de tu rebaño. ¿Recuerdan ese ejemplo que vimos? El rebaño es singular, pero es plural semánticamente porque son varios individuos. Por tanto, ese primogénito es parte del rebaño. Sigo esperando, trinitarios, a que pongan un solo ejemplo. Y mire, Luis, no es usted. Yo he tenido el privilegio de hablar con Robert Bowman, uno de los mejores expositores, desde mi punto de vista, trinitarios. Y Robert Bowman no ha podido todavía a estas alturas, después de 3 años de haber conversado del tema, darme un solo ejemplo. Yo le sugiero a usted, busque un ejemplo. Uno que ponga de relieve que no, que el primogénito no necesariamente tiene que ser parte del grupo si está asociado en genitivo con el grupo. Esperamos eso. Mientras, ustedes no tienen ninguna base para poder decir que Cristo no es parte de la creación. Y cuando examinemos el aspecto contextual, ese análisis que usted hizo contextual se le viene abajo. Se lo prometo. Tal como se le ha venido abajo una serie de argumentos que usted ha estado utilizando y que ya hemos visto, eso se viene abajo. De manera que, resumiendo, mis queridos amigos, cuando la traducción del Nuevo Mundo utiliza aquí lo demás en el verso 16 y 17, pues sencillamente entendemos claramente que desde el punto de vista del griego es perfectamente posible. No se está adulterando la Biblia, como algunos suelen decir, no, porque mira cómo le añaden a la palabra de Dios, como intentaste hacer, Luis. Ellos le añaden eso, así suavecito, ¿no? Pero Luis, eso es deshonesto. Perdóname, te lo tengo que decir. Es deshonesto utilizar un argumento que tú sabes que no es cierto, porque tú eres un lingüista y tú sabes esto que nosotros hemos examinado, esto que hoy te he presentado en base a una gramática que tú mismo has citado, que tú posees, que tú has estudiado, es algo que tú tienes que conocer. Sobre todo porque tú has estado examinando nuestra postura por años y años y años. Y esto que yo estoy poniendo aquí no es nuevo. No es algo que yo acabo de descubrir, es algo que nuestros hermanos han estado exponiendo por décadas ya y tú lo sabes. Entonces, amigos, esto nos muestra claramente por qué se hace necesario examinar en detalle los trinitarios, que vamos a hacer un debate de la Trinidad. Claro, donde tú pongas una cantidad enorme de textos bíblicos, como Mar García me invitaba a tener un análisis sobre la Trinidad, pero tú sabes, un análisis amplio. Entonces, ¿qué hacen ellos? 30 textos diferentes te los citan. No hay forma de examinar 30 textos en 2 horas. Ahora, cuando tú le dices, vamos a examinar un texto nada más. Vamos a Juan 5, 25 y 26. Vamos a centrarnos en él. Vamos a ver si de verdad eso prueba que Cristo era igual a su Padre. No, eso no. Bueno, esperamos que esto les haya edificado. Sé que es un poco técnico, lo vuelvo a decir, pero mire, si usted aspira a poder obtener vida eterna, recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo. Un conocimiento exacto acerca de quién es su Padre, el único Dios verdadero, y quién es Él, aquel que ha dado la vida por nosotros, es esencial. No podemos tener conceptos equivocados porque eso puede costar la vida eterna. Por tanto, es esencial que hagamos este análisis tan profundamente como sea posible. Les agradezco la paciencia. Como pueden ver, hemos hecho una nueva introducción a nuestros videos. Alguien lo sugirió y hemos hecho una nueva introducción en donde se da una visualización de cuál es el propósito de nuestros videos. Esperamos que este video pueda serles de edificación. En el próximo video vamos a estar analizando el argumento de de Luis Carlos Reyes sobre categoría A, categoría B. ¿A cuál de las dos pertenece Cristo? No se lo pierdan, va a estar muy edificante. Que Dios les bendiga y que puedan tener un excelente día.